Muy buenas tardes. Mi nombre es Naomi Emilia Castro Salto. Pertenezco al Instituto Paleo Emilio Mancía de la carrera agropecuaria. El tema que les voy a hablar son los organelos de las plantas. Organelos de las plantas. Los principales organelos de las plantas son raíz, tallo, hojas. Y la raíz fija la planta al suelo y toma de este agua y sales minerales disolventes. El tallo sirve de soporte a las hojas, flores y frutos. Conduce el agua y las sales minerales desde la raíz a las hojas y las sustancias elaboradas desde las hojas de las zonas de crecimiento a la raíz. Las hojas son órganos especializados en captar energía solar, producir sustancias orgánicas por medio de la fotosíntesis y liberar vapor de agua mediante la transpiración, además de estar diseñadas para ofrecer poca resistencia al viento. La palabra hoja viene del latín flor. La hoja es un vocablo que puede poseer varios significados, pero su principal acepción consiste en describir un órgano generalmente plano, que está especializado principalmente en realizar la fotosíntesis, que es el encarga del proceso de cambio de materia inorgánica a materia orgánica por medio de la energía solar. Clasificación de la hoja. Tenemos según el limón, esta puede reconocerse por el lado más ancho de la hoja, pues la parte superior de la hoja se designa como el nombre as y la parte inferior de la hoja se usa como en vez. Se considera el aspecto, forma de hoja y se clasifica en la bulada, se distingue por poseer lados salientes en forma de curvas. Se caracteriza por ser como una lanza. Óvala, la hoja está formada por un óvalo o acorzada, como su nombre así lo indica, es la forma de un corazón. Lineales, este tipo de hojas es recta, prolongada como que si fuese una cinta. Elípticas, la hoja es una curva en forma de elipse. También tenemos según su base, según su ápice, según su base, son portadas, cudeadas, asimétricas. Las asimétricas, como su nombre lo indica, son hojas de lados desiguales. La cordada, este nombre es dado a la hoja de corazón. Cudeadas son hojas que forman un triángulo. Según su ápice, acomodadas, este caso corresponde a hojas con una punta fina. Amargidas, muestras o tipos de embudo, y además se encuentran hojas según el ápice, redondeadas, sigrosas y acudadas. Funciones de la hoja. Prácticamente la función de la hoja es la respiración. La hoja son los pulmones de las plantas, pues que por ellas se realiza su respiración. La respiración consiste en absorber de la atmósfera oxígeno, exhalar y el dióxido de carbono. Esta función principalmente se da en la noche, por eso no debemos dormir con matas en las habitaciones porque contaminan el aire. La transpiración se verifica en las plantas mediante las salidas del sexo de agua de las hojas, o sea, por los estomas. La función de la clorofila consiste en absorber el hídrico carbónico del aire mediante la acción de la luz. El fruto se conoce como fruto la pared ovaria que vuelve a la semilla de la planta. Cuando se desarrolla y madura luego de la fecundación, los rendimientos similares se modifican para construir la semilla y también se modifica el ovario conformado por ambos frutos, cuya cubierta forma el pericarpio. Hay frutos que provienen de una sola flor o un fruto proveniente de dicho y los que derivan de una inflorescencia como el higo. Clasificación del fruto según el fruto, la función del fruto, del número de ovarios que forman el fruto. Se puede clasificar el fruto simple y como fruto también fruto complejo. Fruto simple está el fruto carnoso, como la baya, que es un fruto mesocarpio carnoso derivado de un ovario súper formado por uno o más carpelos. El pomo derivado de un ovario inferior pluricelular con el que ese receptáculo se hace carnoso, por ejemplo la manzana, pera, etc. Tenemos los frutos secos, que están las legumbres, está el fólico. La legumbre, o sea, como vaina, está formado como vainita, está formado por un solo carpelo. Se desicencia por la línea de sútero, o sea, y la hervadura, como ejemplo las leguminosas. Tenemos el
folículo formado por un solo carpelo de las descendencias sépticas que se abre por una línea de sutura. También tenemos los descendientes, fruto descendiente seco y monospermo, con el pericarpio independiente de la semilla, es decir, no es soldado a ella. Por ejemplo, son las pies de girasol. Las nueces son frutos relativamente grandes con un pericarpio muy duro. El fruto, su función, el fruto se encarga de contener y proteger a la semilla, como ya lo dijimos. Muchos frutos tienen importancia económica como fuente de alimento y materias primas. Los frutos comestibles se llaman comúnmente frutas. El tallo es la parte en la que la planta está puesta a la raíz, generalmente crece en un sentido vertical a la luz del sol. A partir del tallo se desarrollan las ramas en que donde nacerán las hojas, las flores y los frutos. Es la estructura de soporte de la planta. Además transforma los lípidos a través de los vasos conductores. Clasificación del tallo. Por el medio en el que se desarrollan son aéreos, subterráneos y acuáticos. Los aéreos por encima del suelo y que están en una forma recta. Los subterráneos son por debajo del sustrato. Y los acuáticos crecen abajo del agua. Función del tallo: sostener las ramas a las flores y a las hojas en una altura determinada del suelo. Transportar savia bruta desde las raíces a las partes superiores de las plantas y disolver la savia elaborada a toda la planta para que se pueda realizar sus funciones vitales. Concepto de la flor. La palabra flor reconoce su origen etimológico en el vocablo latín florim y el órgano de la planta más conocido como angiosperma, que aparecieron en la Tierra durante el periodo denominado Jurásico Superior, hace 3.000 años antes de Cristo. Ahí los tienen la mayoría de las plantas, a salvo de los musgos, los helechos, los líquenes y los hepáticos. Clasificación de flor: se clasifica según su matriz general, son dimorfas y antimorfas. Las dimorfas con simetría bilateral respecto a un plano vertical, mediante esta generalmente se abren muchos hacia un lado. Con simetría radical es un entorno o un eje que se abre generalmente hacia arriba. La simétrica sin eje de simetría. Función de la flor. La flor es una estructura productiva caracterizada de las plantas. La función de una flor es producir semilla a través de la reproducción sexual. Para las plantas, las semillas son la próxima generación y sirve como el principal medio a través de lo cual las especies se perturban y se propagan. Tras la fertilización de la flor, da origen por la transformación de algunas de sus partes a fruto que contienen la semilla. La raíz. La raíz es la parte de la planta que crece al interior de la tierra. La raíz fija la planta al suelo, absorbe el suelo de la savia bruta y conduce hasta el tallo. Almacena sustancias de reserva. Clasificación de la raíz. Bueno, tenemos tres clasificaciones, que es la raíz principal, primaria o principal, la raíz secundaria o lateral y la raíz advertencia. La raíz primaria o principal es la primera raíz que se forma en la planta y que se desarrolla la radícula del embrión. La raíz secundaria o lateral también se la llama raíz y se desarrolla enjomeamente a partir del periciclo, la raíz principal o de otra raíz. Raíces adventicias son las raíces que se desarrollan en cualquier parte de la planta, diferente a la raíz, por ejemplo, la que se desarrolla en el tallo de la hierba. Funciones de la raíz. La raíz es el sostén y mantenimiento anclada a la planta. Absorbe agua y los alimentos, sales, minerales que necesitan para su crecimiento. Las raíces también pueden almacenar azúcar y carbohidratos que la planta utiliza para realizar otras funciones. Las plantas pueden tener un sistema de raíz primaria o lateral, como las zanahorias, o el sistema de raíz fibrosas, como el césped. En ambos casos, las raíces son las fuentes que entregan agua y los alimentos necesarios para el crecimiento de las plantas. Las semillas es un acuerdo a la botánica, el componente de una fruta que alberga el embrión que puede derivar a una nueva planta. También se conoce como semilla de grano que se produce en los vegetales y que cuando se siembra o cae en el suelo genera otros ejemplares que pertenecen a la especie en cuestión. Las plantas que disponen las semillas se conocen como espermatófitas.
La semilla aparece cuando un óvulo que pertenece a un angiosperma o un gimnosperma alcanza un cierto punto de madurez. La semilla no solo incluye un embrión que puede derivar en otra planta, sino también alberga alimentos. Clasificación de la semilla. Si bien es fácil establecer una clasificación determinada de esto que no sea tomado por parámetro de la planta, la cual dan origen a continuación se describen unas tomadas de áreas de botánica según las sustancias que contienen. El endospermas también se lo puede encontrar mencionando como alpinas, dada una sustancia que contiene la reserva conocida como endosperma o álbum. El exalbinas es un caso de reserva, se da de los cotilones y se puede dar si únicamente son tipos de dilopedes, es decir, si contienen dos cotiledones o dos cadenas cromosomáticas, pertenecen a una o un padre o madre diferente sexo. Perisperma se trata de aquellas que guardan y reservan sustancias llamadas perisperma, la cual también tiene una conformación cromática de dos cadenas pertenecientes exclusivamente a la madre. Función de la semilla: protege al embrión y da origen a una nueva planta. Realiza la germinación que consiste en la activación del embrión para formar una nueva planta. Pero permite la dispersión de la especie sobre la tierra, almacena nutrientes como almidón, aceite y proteínas. Muchas gracias. Pues